Bueno, entonces buenas tardes a todos quienes están en el día de hoy. Em, bueno, después de la sesión pasada, el paréntesis que hicimos mirando el texto relativo a Gutiérrez Girardot y las interpretaciones que él hace de las relaciones entre Hegel y Nietzsche, eh, a propósito justamente de la tragedia, de la noción de tragedia y de la dialéctica. Y como estábamos justamente tratando esa temática con Hegel, acá en la parte de la fenomenología correspondiente, en el capítulo sexto, pues retomamos ese rumbo por donde íbamos. Entonces, no sé, pues si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta en relación con esta eh, sesión pasada y lo de Gutiérrez Girardot, pues podríamos ahora intentar decir algo. Si no la hay, entonces podemos retomar nuestro ritmo de trabajo con la fenomenología. Sí, sería básicamente eso lo que podríamos decir ahí. Tal vez ahora que recuerdo un poco en relación con esta sesión pasada, podríamos decir que, recuérdese, Gutiérrez Girardot hace esa insistencia en la noción de historia, en que siempre habría que ser tenida en cuenta y que eso era clave, pues, desde Hegel, pero también lo era para Nietzsche. Ahí en algún Buenas tardes. momento lo dijimos y agregamos que desde nuestra perspectiva esa visión de, de historia es necesario siempre compaginarla con la espíritu, puesto que el espíritu es eh, es la historia, es la expresión de esa historia. Buenas tardes, Camilo, supongo, ¿sí? Sí, profe, sí, Camilo. Bueno, ¿qué más, Camilo? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Bueno. Entonces, sí, aclarando o diciendo algunas cosas de la sesión pasada, algo que quedó también ahí como en el aire, quizá en relación con la filología, después me di cuenta, mirando el video, que queda dicho así como es a la carrera y puede dar unas impresiones que no son, ¿no? Profe, La, yo filo- puedo hacer la una filología. pregunta en ese sentido, porque yo escuché la clase, pero Listo. digamos, ese método dialéctico, pues creo que sí, pero digamos, ese método dialéctico no estuvo fundado, digamos, en Platón. Mm, pues sí, a ver, sí y no. ¿En qué sentido? En que como muchas otras cosas del pensamiento griego, terminan siendo, dijésemos, sintetizadas y utilizadas creativamente por Platón.
Pero obviamente uno ve que es ya toda una larga tradición que existe desde mucho antes de Platón, solo que no sea como no solo tematizado, no solo ni formalizado, y obviamente empieza a encontrar esa tematización y esa formalización en Platón, sí, pero como todo, ¿no? Recuérdese que, a ver, los diálogos de Platón son dialécticos, pero es porque reproducen el proceder de Sócrates, ¿cierto? El, esa mayéutica socrática es ella misma dialéctica, pero a su vez ese, ese proceder de Sócrates es el proceder, por así decir, normal, existente por entonces, ya con los mismos sofistas, y hay toda una tradición, pues usted sabe, finalmente conduce a Heráclito, hasta donde se puede seguir hacia atrás. Entonces es como una particularidad propia del conjunto del pensamiento griego. Obviamente que la tematización, si se quiere, una especie de formalización de la misma, uno la encuentra es en Platón. Hay un texto de Gadamer, de pronto le interesa en ese sentido, yo lo he recomendado bastante sobre la relación entre la dialéctica griega y Hegel. La hegeliana, sí. Sí, sí lo conoce, ¿no? Sí, ¿cómo es que se llama? La dialéctica Hegel es que creo que se llama. Permítame un segundo y traigo el libro y miramos. El texto de Gadamer se llama La dialéctica de Hegel y es el primer capítulo, Hegel Sí. y la dialéctica de los filósofos griegos. Es el conjunto de ese trabajo. Y ahí está, evidentemente, todo claro, ocupando Platón un lugar central. Entonces, pues tal como yo veo las cosas es eso, ¿no? Eh, es, es, es esa idea de ese logos primero, dijésemos, con el tratamiento que le da Heráclito, y Parménides de un lado, con el tratamiento que le dan los sofistas en la retórica, en la erística misma, que surge pues con en los marcos de la democracia, pero obviamente eso ya está o termina sintetizado y una especie de formalización, por así decir, en Platón. Profe, y es que yo también cuando estaba escuchando la clase de 8 días también me surgía la duda que el pensamiento posmoderno quiere, ahorita que estaba hablando de esa dialéctica entre Heráclito y Parménides, que el pensamiento posmoderno quiere salir de esa digamos, dualidad o de esa manera de enfocar las cosas de lo uno y lo múltiple. No sé, profe, ¿usted qué opina de eso? Sí es posible o también, digamos, es también el problema de la posmodernidad, porque tengo entendido que también en cierto sentido Nietzsche, porque cuando estaba escuchando de las reflexiones que hacía Gutiérrez Girardot acerca de Nietzsche y de, pues bueno, de todo el tema filosófico de él también, como que como escuchaba en la clase, se me ocurrió hacerle esa pregunta y también la anoté. Sí, en cierto sentido, el pensamiento posmoderno trata de salir de esa dualidad de lo uno y lo múltiple, así como en cierto sentido lo quiso hacer Nietzsche. O no sé si está mal planteada la pregunta, profe. No sé, yo me limitaría a muy pocas cosas en eso, en parte pues también por desconocimiento de cómo, cómo vendría siendo ese tratamiento actualmente. A ver, recuerden que una de las cosas que yo dije en la sesión pasada
era que esa problemática no es meramente una problemática lógica, sino que tiene una base ontológica. Y me remitía a Anaximandro como punto de partida de mm, esa problemática justamente, ¿no? Que tal base ontológica eh, mm, la podríamos encontrar ya formulada en Anaximandro con la idea de el contraste entre lo indeterminado, eh, lo original indeterminado y lo derivado y múltiple. Es indeterminado de paso, no sé qué tan arriesgado sería, o se me hace bastante arriesgado identificarlo con el uno, ¿no? Pero de todas maneras es algo antes del principio de individuación. Y eso pues lo termina defendiendo Nietzsche y mostrando esa problemática en el origen de la tragedia justamente. Y, o sea, que no era una problemática meramente lógica, sino que tenía una base ontológica. Y así se desarrolla, pues, pienso que en la filosofía griega en general y en Platón, y usted más que nadie sabe, en Plotino también, podemos asumir eso. Ahora, Hegel es, y bueno, qué sé yo, en Spinoza y Hegel pues son variaciones, claro, con unos enfoques ya muy diferentes al respecto. Y algo que dije también es que la interpretación que hace Deleuze de Nietzsche es precisamente pretendiendo mostrar que Nietzsche es un adversario de todo tipo de dialéctica, que lo que distingue precisamente a Nietzsche del resto de pensamiento, y en particular del pensamiento hegeliano, sería esa posición antidialéctica de Nietzsche, ¿no? Eso es lo que pretendería o pretende demostrar ahí Deleuze o afirmar Deleuze. Justamente la importancia del trabajo de Gutiérrez Girardot me parece a mí es en reivindicar lo contrario a partir de argumentos encontrados sobre todo en el trabajo inicial de Nietzsche, y ahí uno ve que sí hay una relación a regañadientes con la dialéctica a pesar del propio Nietzsche. Ahora, también en general con Nietzsche pasa que es muy ambiguo en muchos aspectos, entonces va a encontrar pasajes completamente contrarios a una interpretación dialéctica, incluso para el mismo Nietzsche. Entre otras cosas porque esa dialéctica se podría fácilmente relacionar con la idea de sistema, y la idea de sistema también es así, es que para Nietzsche rotundamente debe ser rechazada, ¿no? Entonces, hasta donde yo diría que esa posición o ese desarrollo de lo uno y lo múltiple está siempre ligada a una interpretación ontológica y en algunos casos dialéctica, pero sobre todo ontológica. Lo que pensaría es que las visiones postmodernas, en tanto rechacen un fundamento ontológico para en su propia visión, pues para ellos no tendría sentido, no tendría sentido, ¿sí? Porque no hay la necesidad de reconducir lo múltiple a lo uno, justamente, ¿no? Precisamente por eso esas interpretaciones
eh, eliminarían o dejarían de lado esa noción de lo uno, porque ¿qué sentido tiene? Puesto que se trata de una interpretación ya no de tipo ontológico tradicional. Ahora, mirar en detalle ese aspecto, pues eso es algo que yo no me he puesto en ese plan, Camilo, no conozco. Es Ajá, decir, ¿no? tocaría mirar a algunos autores y ver si trabajan eso, pero yo lo que sospecho es que no tiene sentido. No tiene sentido desde esa perspectiva hacer No, esa sí, sí, lo que usted indagación, dice, ¿cierto? profe. Sí, lo que usted Sí, dice es cierto, profe, porque yo, por ejemplo, he leído algo de Deleuze, por lo menos en las 1000 mesetas, y ahí como que tiene una propuesta filosófica, por eso le decía, la propuesta filosófica de él no es la de lo uno y lo múltiple. O sea, no, en cierto sentido, esa es como Nietzsche, pero en un sentido de que lo que hay es como una especie de red, una especie de red que va conectando diferentes centros. Más o menos como la telaraña que usted me explica, profe, sí, pero es una especie de red que va conectando diferentes centros, pero cada centro en sí mismo es como un núcleo, no tiene que, digamos, abarcar lo uno o lo absoluto. Sí, exacto, no puede haber, Camilo, eso es cierto, no tiene sentido plantear eso en esa perspectiva, claro. y es que el que sí se lo toma muy en serio es Heidegger. Sí, bueno, pero a ver, No, sí, sí, pero es otra cosa. sí, sí, pero no, pero es bien interesante y bueno, yo pensaría que esa sí es una problemática con la que usted personalmente tiene que vérselas a propósito de Plotino, ¿no? Sí, claro, no, sí, sí, porque Plotino Sí, es la fisis, pues obviamente es la expresión de lo uno, y lo que hay que hacer es como todo el proceso. sí. Pero, por ejemplo, a propósito que lo mencionó antes de que volvamos a esto, lo de Heidegger, no necesariamente la noción de ser haya que identificarla con la de uno, ¿no? Es otra cosa. Bueno, eso ya sería para, para discutir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque Es, alguien podría decir el ser como lo uno y los entes como lo múltiple, pero me parece que es una tentación no justificada en relación con Heidegger, que precisamente sería otra cosa, porque quizá esa noción de lo uno eh, proceda de la visión eh, óntica, no ontológica. Sí. sí. Entonces, sería otra cosa. Sí. Bueno, Camilo, bueno, eso ahí queda para discusiones futuras o indagar, a ver si se interesa por ese problema, indagar, aunque yo no creo, porque se trata de eliminar lo ontológico y dejarlo de lado um, y centrar y el asunto de eh, el monismo, los supuestos monismos es lo primero que hay que eliminar. Claro, todo metarrelato de estos que se critican tendrían detrás eh, una identificación eh, con lo uno finalmente, ¿no? Sí, bien, pensaría eso por ahora. Bueno. Estaba diciendo entonces que en relación con la filología, pues que debe quedar claro que eso es como tal, se inicia justamente en esta época helenística, ¿no? La filología como tal. Y tiene pues grandes desarrollos que llegan pues hasta la época misma de Nietzsche. Entonces, no es que como quedó dicho, pareciera que la filología se hubiese inventado muy recientemente y exclusivamente, pues casi
en la época anterior a Nietzsche, o a finales del siglo XVIII o algo así por el estilo. Entonces eso podría dar aquí. Bueno, entonces, volviendo al lugar en que íbamos, quisiera recordar que en la sesión antepasada, nosotros terminamos señalando que ese momento del espíritu, de la realidad del espíritu y de la verdad del espíritu, considerado como la eticidad griega, se había ido al traste, se había ido a pique a raíz de las contradicciones presentes en el mundo griego. En particular, a que la ley o terrenal, la ley terrenal, la ley de la polis, terminaba, que era la que se imponía y la que definía las características propias de los ciudadanos, de los polites griegos. En última instancia, para afirmarse esa ley, terminaba dependiendo de la naturaleza. ¿En qué sentido de la naturaleza? En el sentido de que quienes podían conservar las características y las condiciones propias de las polis eran individuos naturales, hombres naturales de carne y hueso, que tuviesen la suficiente juventud y el suficiente vigor para, siendo guerreros, defensores de la polis, pudiesen preservar las condiciones de la misma, en particular las condiciones de la libertad que se podían necesarias para vivir en el marco de esa polis. Entonces, la polis misma terminaba dependiendo de los acontecimientos naturales de la procreación en el marco de la familia, y esa era una situación pues insostenible para esa eticidad propia del mundo griego. Entonces, para empalmar con lo que decíamos, podemos mirar de nuevo algo que ya dijimos. Ahora, dice Hegel acá en la página 282, es la fuerza natural y lo que aparece como lo contingente de la dicha, lo que decide acerca del ser allí de la esencia ética y acerca de la necesidad espiritual. O sea, una fuerza natural es la que decide acerca de todas estas características propias y decisivas y tan llamativas de las polis. Como el ser allí o como la existencia de la esencia ética descansa sobre el vigor y la dicha, está ya decidido que aquella se ha ido a pique. Esa esencia ética, al descansar sobre un par de características naturales, el vigor, el placer, la fuerza, entonces no se sostiene por sí misma. Y así como antes, prosigue Hegel, y así como antes se habían ido a pique solamente los penates, o sea, los dioses caseros, en el espíritu del pueblo, recuerden que hubo un pasaje que nosotros leímos en que Hegel dijo, aquí lo que está en discusión es el espíritu familiar, los dioses familiares de los penates versus las características generales de la polis, y en algún momento esos penates se fueron a pique
en el marco de ese espíritu del pueblo, ahora, lo que sucede ahora, los espíritus del pueblo vivos se van ellos a pique, ellos también, por medio de su individualidad, en una comunidad universal cuya universalidad simple es carente de espíritu y muerta, y cuya vitalidad es el individuo singular como singular. Está Hegel situando el tránsito que se va a hacer de lo que se llama la eticidad a la cultura, que se inscribe también en el tránsito de la sociedad griega a la sociedad romana. La figura ética del espíritu ha desaparecido y pasa otra a ocupar su lugar. Es ese aspecto que quería recalcar. Voy a leer, hace rato vengo anunciando el propósito de ir cada vez más rápido para, pues qué sé yo, salir de la fenomenología y abordar algunos otros aspectos, pero nunca no he podido cumplir ese propósito y me pasa justamente lo contrario. Encuentro unos pasajes en Hegel a propósito de esto que estamos mirando, del espíritu, que me llaman más la atención, digamos, compartirlos con ustedes. Entonces, en vez de acelerar, resultamos marchando más despacio. Y eso incluye el que aterricemos en unos determinados momentos en la lectura, pues, a veces detenida de algunos pasajes de Hegel, lo cual nos demora, como ustedes saben, más. Sin embargo, pues, pienso que pues tampoco hay ningún afán, entonces lo podemos hacer. Entonces, aquí en esta página dice lo siguiente, lo podemos leer. Por tanto, este declinar de la sustancia ética y su transición a otra figura, o sea, de la eticidad a la cultura, del mundo griego al mundo romano, se hallan determinados por el hecho de que la conciencia ética se orienta hacia la ley de un modo esencialmente inmediato. En esta determinación de la inmediatez va implícito el que la naturaleza en general entra en la acción de la eticidad. Eso es lo que acabamos de señalar. La eticidad griega no era algo que se moviera en el mundo, en el puro mundo pues del pensamiento, sino que estaba ligado, por el contrario, muy profundamente a las características que Hegel llama naturales, a la naturaleza propia de los individuos, incluso a condiciones como la de hombre y mujer. O sea, características plenamente naturales, dice Hegel. Y eso, esa realidad patentiza solamente la contradicción y el germen de la corrupción que tienen la bella armonía y el quieto equilibrio del espíritu ético. La armonía, la supuesta armonía del mundo griego, en eso Hegel y Nietzsche coinciden, la supuesta armonía del mundo griego estaba montada sobre las contradicciones más potentes que se pudiera pensar. Y ahí en eso estaba el germen de la corrupción de esa armonía. Pues la inmediatez, dice precisamente en esta quietud y en esta belleza, pues la inmediatez, o sea, la manera de asumir directamente la condición de ética propia de este mundo, la inmediatez tiene la contradictoria significación de ser la quietud inconsciente de la naturaleza, era más bien una quietud inconsciente de la naturaleza, y la inquieta quietud
autoconsciente del espíritu. Entonces, había ahí un contraste entre la naturaleza misma y el movimiento de esta naturaleza inconsciente, como es propio de la naturaleza, y la inquieta quietud autoconsciente del espíritu. Por virtud de esta naturalidad, prosigue Hegel, es en general este pueblo ético una individualidad determinada por la naturaleza. O sea, el espíritu ético griego estaba determinado no por sí mismo, sino por la naturaleza propia de los individuos y la relación que se mantenía allí con esos individuos. Y por ende limitada y que encuentra, por tanto, su superación en otro. Digamos, esa es como la falla que hubo que hay que tener en cuenta para el hundimiento de la eticidad en este mundo griego. Pero por cuanto que esta determinabilidad que puesta en el ser allí es limitación, pero asimismo lo negativo en general y el sí mismo de la individualidad desaparece, se ha perdido la vida del espíritu y esta sustancia que es consciente de sí misma. La sustancia surge en ellos como una universalidad formal, ya no es intrínseca a ellos como espíritu vivo, sino que la resiedumbre simple de su individualidad se ha desperdiciado en una serie de puntos. Y eso es lo que va a explicar a continuación Hegel. Esto que acaba de decir. De una vez. Bueno. Sí, entonces señalábamos ese cambio y las características de ese cambio. Ya en la sesión antepasada habíamos dicho algo al respecto, entonces podemos entender algo de eso. Es que son varias cosas. Aquí lo que viene a predominar es que el individuo, digamos, en este caso Antígona, los individuos en general en el mundo griego, están supeditados, ya sabemos, a la polis y tienen su afirmación exclusivamente en tanto pertenecientes a una familia. Y a partir de esa relación, fíjense, sin un intermedio que se pueda establecer claramente entre familia y Estado, son aparentemente armónicas, pero también muy, muy complejas, porque no hay una instancia de la sociedad que tenga una presencia propia y que valga como tal. A ver, todos en este caso los varones libres están dijésemos, absorbidos por las características mismas del funcionamiento de la polis, su gobierno, y no hay una instancia independiente de ese gobierno y de esa familia que pueda valer por sí misma. Es muy curioso, los que podrían en parte ser el fundamento de eso son los metecos, o sea, los extranjeros de una determinada polis, pero los metecos justamente por su característica de extranjeros, metecos en Atenas, extranjeros en las otras polis, no tienen ninguna presencia política, para nada. Ellos pueden tener sus bienes, sus riquezas, pero la administración, el manejo de todo eso,
en últimas va a depender de las condiciones, normas que imponga la propia polis en su gobierno. Llama la atención, es una cuestión interesante que ya pensaba en eso, pero hay una doble exclusión en el caso de las prostitutas. Era interesante. Como mujeres están excluidas, pues porque ese funcionamiento de la polis políticamente excluye a las mujeres, pero aquí se presentaba un fenómeno interesante. Eran las únicas que podían tener propiedades, por así decir, y administrar sus propios recursos, cosa que no lo podía hacer una mujer libre, porque las mujeres libres, en tanto se casaban y formaban parte, en tanto solteras, pues dependían de los padres, y en tanto casadas, aunque iban a administrar la hacienda, dijésemos, el oikos, la casa, pues eso estaba ligado pues al varón, ¿no? El pater familias. Las únicas que podían disponer ellas mismas de sus recursos eran las prostitutas. Es interesante. Pero, al igual que los metecos, pues eso no significaba ningún apoyo para una participación en el mundo político, por así decir. Es que miren, falta, y es que esa es la característica que va después a analizar Hegel en la filosofía del derecho, falta el intermedio entre la familia y el Estado. Y en la filosofía del derecho dice, esa es la sociedad justamente, la sociedad civil. Aquí no había sociedad civil como tal. Entonces, eso es interesante. Ahora, esa sociedad civil es lo traigo a colación porque es justamente hacia donde vamos, hacia el mundo romano, donde aparece de manera abstracta el papel de la propiedad y del derecho, ¿no? Y el derecho se va a afincar sobre la propiedad, y esa propiedad es la que le va a dar la característica de persona a los individuos, y empezar a formar, que no lo es en el mundo romano, no lo es, pero aparece la idea que va a ser central después en Occidente, de que los individuos se afirman en la sociedad en tanto propietarios. Entonces, para allá vamos, y es lo que Hegel va a denominar aquí la mera universalidad formal del derecho. Entonces, ese es un aspecto bien importante. Quería recalcar nuevamente algo dicho que hay que tener siempre presente en este tránsito de lo griego a lo romano, que me ha parecido cada vez más interesante por donde se lo mire. Lo primero es, obviamente, el predominio político-militar de Roma, ¿no? El que Roma haya logrado lo que ninguna ciudad, ninguna polis griega logró: imponerse sobre las demás polis, y a partir de ella, de esa polis, determinar absolutamente todo el rumbo político, histórico, económico, social de aquellos lugares a donde el dominio de esa polis llegaba. No lo pudo hacer sino de manera muy limitada. Primero, qué sé yo, Esparta en el Peloponeso y Atenas
después con el conocido imperialismo ateniense, pero sin un dominio completo y pleno. Eran aliados, era el comandante de los aliados, pero los demás eran aliados, simplemente aliados, no subordinados, nunca llegaron a depender completamente, en ese caso, de Atenas. Luego la primacía de Tebas no duró mucho y ese mundo fue realmente consumido por el trabajo de los macedonios, Filipo primero y Alejandro después. Y lo que sigue después es justamente el dominio de Roma. Pero es que Roma ya había logrado hacer en Italia lo que ninguna polis griega logró hacer en el ámbito geográfico y sí, geográfico y cultural griego y menos en otras culturas o sobre los bárbaros, como ellos los llamaban. Roma sí. Entonces, Roma es la polis, llamámosla así, la ciudad que logró imponerse sobre las otras ciudades y centralizar a partir de ella misma ese dominio. Y eso es muy, muy significativo porque a pesar de todo el trabajo de difusión de lo helenístico que había hecho Alejandro, de todas maneras Roma llega con sus propios aportes, en particular con este del derecho, por un lado. Lo segundo, y que también habíamos señalado, pero vuelvo a recalcarlo para que lo tengamos presente en la sesión de hoy y en lo que sigue, es ese proceso que se juega aquí en el individualismo. Un individualismo afirmado, pero no realizado en el mundo griego, ¿sí? Afirmado en una tradición que uno puede ver que se desarrolla y justamente en el marco de este proceso de las conquistas de Alejandro, justamente en la época helenística, pero que tiene sus antecedentes pues en actitudes como las de Sócrates o mitológicamente hablando en Antígona, ¿cierto? En la tragedia de Antígona, pero que como tal se ve, como la tragedia misma lo muestra, condenada a esa actitud al fracaso. En cambio, el derecho romano, que es a lo que inmediatamente va a pasar Hegel, el derecho romano está edificado sobre la atomización de esa sociedad, sobre la propiedad de esos individuos y sobre la consideración de esos individuos como personas. O sea, hay un tránsito histórico hacia el individualismo, que hay que tener en cuenta también que hay un proceso filosófico paralelo en la filosofía helenística, recogido en las filosofías respectivas del cinismo, del epicureísmo, del estoicismo, del escepticismo. Todas filosofías profundamente individualistas. Pero luego, fíjense, esa conjunción de movimiento filosófico por un lado, movimiento histórico, político, militar, económico por el otro lado, o sea, Alejandro y Roma por un lado, o estas maneras de pensar helenísticas, y todo, por supuesto, va a reforzarse y potencializarse con el advenimiento del cristianismo, que es el que va a fortalecer y a desarrollar y a imponer, dijésemos, ese
ese valor particular propio del individuo, ¿no? Entonces está ese fenómeno también bien interesante. Y en tercer lugar, tener presente entonces lo que ya habíamos dicho en las consideraciones atrás de la fenomenología, en que el escepticismo corroe, por así decir, debilita hasta tal punto el logos tradicional griego, el logos generado, construido por los griegos, y lo debilita hasta tal punto que facilita las cosas para el advenimiento de otra noción, una noción diferente de logos. Ante el fracaso, decíamos en esas sesiones anteriores, ante el fracaso del logos humano, solo quedaba como alternativa el logos divino, o sea, la palabra de Dios, que es justamente la que trae la religión revelada del cristianismo. Entonces hay es un momento de una conjunción de factores políticos, militares, sociales, filosóficos, teóricos, muy fuerte, la que se presenta en este momento. Hegel muestra su apreciación, su respeto por todo lo griego, como era propio de la época de la grecomanía, pero no tiene más que ser notario de las características del declive de ese mundo en todos sus sentidos. Y también, entonces, llega el momento en que Hegel tiene que considerar el papel de ese mundo romano y todo lo que significó primero la República y luego el Imperio. Y sobre todo, el énfasis está en el Imperio. Eso podría ser motivo de discusión de por qué la interpretación de Hegel se va a centrar en el imperio. Claro, ciertamente es en el marco del imperio en que aparece el cristianismo, ¿no? Pero puede haber otros aspectos interesantes y que podrían explicar por qué no podría haber una consideración previa alrededor de la misma república. Claro que lo de la propiedad, pues obviamente es algo que ya está, viene de la república, no del imperio. Pero Profe, una preguntita. Sí, señor. Profe, Hegel analiza lo de la religión mitraica, lo que una vez hablamos, que casi Occidente es, pues sigue a Mitra y no al cristianismo. Pero en el imperio. Sí. No, aquí por lo menos en la fenomenología no, porque aquí lo que va a mostrar es más bien como es como el despelote. Bueno, hay un pasaje en que sí, el señor del mundo, al que Hegel va a llamar el señor del mundo, o sea, el emperador, es en principio identificable con la divinidad, cosa que se corresponde con la, ¿cómo se llama? El hecho de que los emperadores hayan asumido esa condición de Dios. Bueno, eso tiene un nombre preciso, que a su vez también estaba ligado a las religiones orientales, ¿no? O sea, a que una deificación de los emperadores romanos, cosa que ya sucede, dijésemos, con Augusto. El nombre Augusto incluso tiene esa significación, porque ese era un nombre reservado exclusivamente para las divinidades. Y el emperador es visto
de una manera muy interesante por los mismos romanos como una expresión de la divinidad, y no cualquier expresión. Es bien importante desde otro punto de vista. Pero, y eso está ligado a las religiones orientales, pero no precisamente, y tiene alguna relación, puede tener alguna relación con estos cultos, pero exactamente si con el de Mitra lo tiene, no sabría yo decirle o no recuerdo en este momento. Una cuestión. Lo otro que sé yo al respecto, Nerón intentó hacer parte de los misterios de Mitra, pero fue rechazado. Fue rechazado por los sacerdotes pues, de esta religión, y pues Nerón simplemente aceptó ese rechazo y no siguió, no siguió, Interesante. no siguió insistiendo en hacerse iniciado del culto a Mitra, ¿no? Sí. Pero, ojo, de todas formas, el emperador ellos copian, y ojo, incluso Alejandro, antes de los griegos, Alejandro, por sus excursiones por Oriente, terminó aceptando el ser considerado como un dios, como una deificación. Eso, los griegos se burlaban de eso, pero Alejandro, pues muy hábilmente aceptó a los pueblos, en los pueblos que conquistaba, que lo deificaran. Y los césares romanos, en muchos casos, fueron deificados, y así lo asumieron como dioses, ¿no? Y no solo pues ellos y la población. Y ojo, el asunto ya es cuando, por ejemplo, pero ya hay que esperar bastante hasta Constantino, cuando pues precisamente eso ya se va a rechazar, esos procesos de edificación pues, por el acceso al cristianismo, pero antes era común. Entonces no sé, pues realmente no sabría, o qué era lo otro que seguía Camilo en la inquietud tuya. No, solo era eso, solo era eso, solo era eso. De pronto considero el papel de la religión mitraica en el Imperio Romano. No, que aquí por lo menos en esto que quisiera señalar ahora, no, y sí lo que se ve, lo que Hegel va a criticar es el despelote de los césares, ¿no? El desorden, el goce, la corrupción que se va a dar ahí. Enseguida veremos algo de eso, ¿no? Pues en la jerga hegeliana, el señor del mundo, ¿no? Es cómo se maneja eso. Bueno. Bueno, entonces señalaba esas tres características de este periodo. Es que es un periodo bien apasionante, porque es el del tránsito de lo griego a lo romano, en Hegel, del espíritu realmente existente al espíritu extrañado de sí, alienado, o la cultura, en el mundo religioso, finalmente el predominio que va a obtener el cristianismo y el dejar de lado las otras religiones, cosa pues muy significativa que haya sucedido precisamente en Roma, ¿no? Y eso es algo que también Nietzsche va a hacer notar. El problema grave es que el cristianismo terminó triunfando fue en Roma, ni siquiera fue entre los griegos, fue en Roma, en el pueblo más aristocrático de la antigüedad, etcétera, y que mantenía unas relaciones bien particulares con los dioses, e incluso hasta ese punto, ¿no? Hasta la deificación de los mismos emperadores. Es bien interesante. Eso es un periodo que vale la pena ponerle cuidado.
Pero entonces, por la vía de Hegel también es apasionante. Eso es lo que digo yo, me ha hecho demorar en esto. Bueno, entonces en la eticidad griega, en el mundo griego, el espíritu, aunque verdadero, es decir, existente realmente, el espíritu, y a su manera consciente de sí en la percepción y en la conciencia de esas contradicciones, porque Antígona se da cuenta de esas contradicciones, se vio determinado, como decíamos, por características naturales, las guerras, la juventud, el vigor, pero es precisamente esta condición la que le da presencia real al espíritu en ese mundo, ¿no? Y al perderse, se prepara la marcha o ausencia de esa presencia del espíritu, dejando apenas tras de sí una universalidad formal y abstracta que se expresará en el derecho, el cual se fundará a su vez en la propiedad y le conferirá al individuo el carácter de persona, como veremos. O sea, aquí en esta encrucijada, el espíritu, por así decir, la historia, sabemos nosotros, en el momento en que el centro de la historia es Roma, pues se encuentra con las características propias de la tradición romana. Y la tradición romana sabemos que no está instituida como la griega en el pensamiento, en el logos como tal, sino en el derecho, ¿no? ¿En el derecho de qué? En el derecho de los individuos fundado o relacionado con, en particular, con la propiedad de esos individuos. Nosotros sabemos, todos lo sabemos, que si el aporte de Grecia a Occidente está en su filosofía, primordialmente, todo el mundo sabe que el de Roma está en el derecho. Entonces, los antecedentes de ese predominio del derecho entre el romano se puede encontrar seguramente en la conocida y citada, pues, famosa ley de las 12 tablas, donde se regulaban las relaciones entre los individuos. Fíjense que pues los griegos no tienen esos sistemas tan detallados que tienen los romanos para regir esas relaciones entre los individuos, porque todo en última instancia iba a referirse y a concentrarse en el Estado, en la polis, en las autoridades de la polis y demás. Y Hegel dice aquí lo siguiente. Primero digo lo general y después lo podemos leer en Hegel. Estamos asistiendo, digamos, a lo que podemos llamar en este mundo, a la irrupción de la individualidad. Irrupción real de esa individualidad. O sea, lo que no sucedió en Grecia es justamente lo que sucede en Roma, y es esa irrupción de la individualidad. En Grecia no pudo darse esa irrupción porque esa individualidad estaba circunscrita al mundo de la familia. Ahí era donde esa individualidad como tal valía. Pertenecía a la ley subterránea, a la ley de las sombras, ¿no? Esa dicha individualidad. Estaba encerrada la individualidad en el mundo griego, en el mundo subterráneo, y estaba regido por la ley divina. Cuando irrumpe esa individualidad, el que termina sacrificado es el propio espíritu, porque la universalidad propia de la polis se parte en mil pedazos, se vuelve pedazos, se atomiza, va a decir aquí Hegel. Ahora leemos el pasaje propio de Hegel al respecto.
ese mundo se vuelve pedazo, la universalidad real es reemplazada por la multiplicidad de los individuos, los cuales vienen a constituir, dice Hegel, un universal negativo. En lugar de el destino vacío, que en últimas el destino, recuerden, termina rigiendo todo el desenvolvimiento de ese mundo griego, llevándose por delante las polis y los individuos. Aquí eso todo va a terminar siendo reemplazado por la afirmación de los individuos en sí mismos, por la autoconciencia. Pero Hegel señala, pero es una autoconciencia abstracta la que va a valer. Por eso va a servir de referencia el estoicismo primero y luego el escepticismo. En estas circunstancias sociales en que el espíritu se fragmenta, que es debido, como dijimos, a un nuevo tipo de praxis histórica, política, económica y podríamos decir incluso cultural, es que se generan los procesos y las condiciones para la aparición de las formas de conciencia propias de la autoconciencia que ya nosotros hemos considerado más atrás, en el capítulo 4 de la fenomenología, y que ya las mencioné acá. El cinismo, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo. Claro que Hegel solo va a trabajar con dos de ellas, con el estoicismo y con el escepticismo. Cinismo y epicureísmo y otras variantes no son consideradas por Hegel, no son importantes para la caracterización de los momentos que se están viviendo y son dejadas de lado, ¿no? Pues otro argumento más a favor de del menosprecio que Hegel podría tener, por ejemplo, por Epicuro y que yo siempre he criticado, por así decir. Y por supuesto, estas son las condiciones históricas, sociales, políticas, etcétera, que van a permitir el advenimiento de esa otra forma de conciencia típicamente cristiana, que es la conciencia desventurada, la conciencia desgraciada. Entonces, eso en términos hegelianos es más o menos lo siguiente, que es lo que él dice aquí claramente. La unidad universal a la que retorna la unidad viva inmediata de la individualidad y de la sustancia es la comunidad sin espíritu. La comunidad con espíritu era la griega. Esta va a ser una comunidad sin espíritu, que ha cesado de ser la sustancia ella misma inconsciente de los individuos y en la que estos valen ahora con arreglo a su ser para sí singular como esencias autónomas y sustancias. O sea, aquí viene el predominio de los individuos. Lo universal desperdigado en los átomos de la absoluta multiplicidad de los individuos. Este espíritu muerto es una igualdad en la que todos valen como cada uno, como personas. Lo que en el mundo de la eticidad se llamaba la ley divina, oculta, ha salido de hecho de su interior a la realidad. O sea, el papel, el lugar de los individuos ya no está oculto, subsumido, tapado, subterráneo en los marcos de la familia. Ahora ese individuo emerge él a la sociedad como la verdadera realidad. Pero espiritualmente es una realidad muerta. Es un espíritu muerto, mejor. Es un espíritu, no es espíritu. No vale el espíritu. Es como si hubiese habido justamente un retroceso en esas figuras de la conciencia. Justamente la aparición de las figuras de la autoconciencia, la afirmación del individuo. Ahí aparece ese individuo.
repito, lo que en el mundo de la eticidad se llamaba la ley divina oculta ha salido de hecho de su interior a la realidad. En aquel mundo, el griego, el individuo singular solo valía y era realmente como la universal sangre de la familia. Como este singular, él era el espíritu que había expirado y carente de sí mismo, ahora ha salido de su realidad. Por ser la sustancia ética solamente el espíritu, la sustancia ética aquella, ¿no? Griega. Solamente el espíritu verdadero, el individuo singular retorna a la certeza de sí mismo. Es aquella sustancia como lo universal positivo, pero su realidad es ser un sí mismo universal negativo. O sea, la afirmación de lo individual, o sea, la positividad del individuo significa la negación, en este caso, de lo universal, de lo verdaderamente espiritual, que es lo universal, ¿no? Es aquella sustancia como lo universal positivo, pero su realidad es ser un sí mismo universal negativo. Hemos visto a las potencias y las figuras del mundo ético griego hundirse en la necesidad singular del destino vacío. Este poder del mundo ético es la sustancia que se refleja en su simplicidad, pero la esencia absoluta que se refleja en sí, precisamente aquella necesidad del destino vacío, no es otra cosa que el yo de la autoconciencia, la afirmación de ese yo. Este yo vale, según esto, de aquí en adelante como la esencia que es en y para sí. Este ser reconocido es su sustancialidad, pero es la universalidad abstracta porque su contenido es este sí mismo rígido y no el disuelto en la sustancia. O sea, no es la verdadera universalidad, ese predominio y esa presencia de los individuos. Y aquí viene un párrafo que me llama particularmente la atención porque, no sé, uno lee esto que viene acá y dice uno, oiga, esto es Marx, ¿no? Esto es Marx. Es Marx, la manera de argumentar de Marx al respecto. Claro, después se da uno cuenta que está equivocado, yo no puede decir, esto es Marx, sino tiene que asumir las cosas al derecho. Y cuando uno está mirando a Marx, debe decir más bien, esto es Hegel. Esto, o sea, las cosas hay que mirarlas en ese orden, en este párrafo que me parece particularmente valioso, este que vamos a mirar. Entonces, lo que sigue es una caracterización precisamente que hace Hegel del estoicismo, pero lo más interesante es que ya no es la caracterización como la hizo en el capítulo 4 de la fenomenología, única y exclusivamente desde el punto de vista, llamémoslo, subjetivo y abstracto de la mera autoconciencia, sino ligándolo directamente con la nueva situación histórica donde aparece, donde comienza, pues, o empieza a aparecer el predominio de los individuos. Entonces, es un pasaje donde, como les decía, uno lee y dice, pero es que esta es la forma de argumentar de Marx, ¿no? Y como dice, se me parece estar leyendo a Marx acá. Y bueno, después uno pues, tiene que reaccionar y decir, no, pues la cosa es justamente al revés, porque primero es Hegel que Marx. Entonces, uno empieza a ver también de dónde pueden provenir ciertas formas de argumentación. Y me acordaba de algo muy similar que me había pasado
una experiencia que me había pasado a mí con, bueno, a propósito de una anécdota pues que se puede ligar con una anécdota de Nietzsche, donde Nietzsche comenta pues varias cosas, ¿no? Propias de sus enfoques, que Nietzsche dijo siempre, de los griegos, con los griegos no se aprende a escribir, ¿no? Uno, si quiere aprender a escribir, tiene que hacerlo es con los romanos. Los griegos, y en particular Platón, no son muy chambones. No saben escribir. Bueno, ustedes saben que Nietzsche tiene ese gusto, pues, y ese trabajo detallado, pues, con la escritura, hasta el punto que llegó a decir... Que odia a Platón. No, y que llegó a decir, sí, de Platón de artista, dice, yo no sé qué la gente le ve de artista a Platón, no tiene nada, es muy ordinario. Sí, lo dice a propósito del estilo de Platón. Aunque puede ser digamos, por el proceso de construcción del mismo como filólogo, ¿no? Sí, en parte. No, pero también lo que dice Camilo es que el odio a Platón, no sé, ya lo hace a uno irse hasta los extremos. Bueno, y Nietzsche, recuerdo que dijo, en alemán no hay sino dos personas que saben escribir, no hay más. Heine y yo, dice Nietzsche. En alemán no hay otros que sepan escribir, sino Heine y yo. Enrique Heine, poeta. Y dice, pero ¿cómo no voy a saber escribir yo si aprendí con quienes hay que aprender, que es con los romanos? No con los griegos, que ellos no saben, etc. Y trae la anécdota, dice, todavía me acuerdo de cuando el profesor de latín que yo tenía en el colegio tuvo que darle la mayor, digamos la mayor nota, la palma, tuvo que darle la mayor nota al peor latinista del curso. Al peor latinista del curso que era yo, dice él, pero cuando hice un ensayo en latín, el profesor se quedó asombrado y no tuvo más remedio que darle la mayor nota al peor latinista del curso. Dice, pero es que yo tenía el mejor maestro, y ese es Salustio, el romano. Y entonces, con Salustio, yo tengo una anécdota muy curiosa, muy parecida a esto que les digo de la relación Marx-Hegel. Alguna vez estaba yo leyendo con otra persona las guerras de Yugurta, que es uno de los textos de Salustio. Y estaba pues leyéndola en voz alta y de pronto quedé pues así como sorprendido y dije, oiga, pero esta vaina es Shakespeare. O sea, este tipo, las cosas absurdas que uno puede decir, ¿no? Este tipo escribe como Shakespeare. No, es que Salustio vivió antes de Cristo. Entonces, la cosa era al revés. Es decir, uno lee a Shakespeare y dice, oiga, esto es Salustio. Es al revés. O sea, si hay un deudor es al revés. Entonces, igual me pasó con este pasaje que viene aquí de la fenomenología. Oiga, pero esto es Marx. Entonces, pues no puede ser Marx, pero sí puede darse uno cuenta de que hay algunas formas de argumentar de Marx que ya estaban en Hegel con una precisión impresionante. Bueno, entonces el párrafo en mención dice lo siguiente para que ustedes, si son lectores de Marx y les gusta contrastar algunas cosas con Hegel, lo hagan. Está en el capítulo sobre el Estado de Derecho del que nos estamos ocupando, en el tránsito del mundo griego al mundo romano. En la edición que utilizamos de la fenomenología, en la página 283, al final.
dice que en las nuevas situaciones que se están viviendo, la personalidad ha salido de la vida de la sustancia ética. Es la independencia realmente valedera de la conciencia. O sea, la conciencia vale por sí misma ahora en estas condiciones. El pensamiento irreal de ella, que deviene mediante la renuncia a la realidad, se presentaba antes como la conciencia estoica. O sea, es interesante, es la personalidad real que se piensa irrealmente, ¿no? Y eso era el estoicismo. Era una forma de pensar irreal una realidad existente. Entonces, es bien interesante. Y como la autoconciencia estoica surgía del señorío y la servidumbre, como el ser allí inmediato de la autoconciencia, la personalidad surge del espíritu inmediato, que es la voluntad universal dominante de todos, y asimismo su obediencia servidora. O sea, antes la autoconciencia estoica, recuerden que es la primera forma de reflexión en última instancia de la relación señorío y servidumbre. No importa lo que acaba de decir Camilo, no importa que yo sea esclavo, pero físicamente, o sea siervo en este caso, o en el caso de Epicteto, esclavo, puedo expresar mi libertad y ser libre frente al mismo Señor. Entonces surge esa relación, esa conciencia estoica de la relación señorío y servidumbre. Pero asimismo la personalidad, o sea, el valer por sí mismo del individuo en el mundo romano, surge del espíritu inmediato, que es la voluntad universal dominante de todos, y asimismo su obediencia servidora. Lo que para el estoicismo solo era el en sí, en la abstracción es ahora mundo real. O sea, lo que antes fue abstracto en el estoicismo, el valer únicamente y exclusivamente de la autoconciencia, se ha vuelto realidad. O sea, el estoicismo se habría filosóficamente adelantado a los movimientos históricos, sociales que se están produciendo. O sea, lo abstracto, si ustedes quieren, se anticipó a lo real. El estoicismo no es otra cosa. Esta frase es la que me parece sacada de que alguien puede pensar. Esta es la forma típica de argumentar de Marx en muchos pasajes. El estoicismo no es otra cosa que la conciencia que reduce a su forma abstracta el principio del Estado de Derecho, la independencia carente de espíritu. Mediante su evasión de la realidad, solo alcanzaba el pensamiento de la independencia. O sea, se puede alcanzar una idea abstracta de la independencia, pero al precio de evadirse, como hace la conciencia estoica, de esa realidad. Es absolutamente para sí. Es libre, pero para sí, no realmente. Es absolutamente para sí por el hecho de que no vincula su esencia a un ser allí cualquiera, determinado, definido, sino que pretende superar todo ser allí, o sea, toda existencia, y pone su esencia solamente en la unidad del puro pensamiento. O sea, lleva la idea de esencia de la existencia al mero pensamiento
y no a tal o cual individuo particular. O sea, hace una abstracción de la realidad. Pero es bien interesante que esa abstracción de la realidad es lo que después se torna realidad. Profe, Por eso una es... preguntita. Déjenme un Espera segundito. interrumpirlo. Un segundito. Por eso es que Hegel va a decir que este mundo que se aproxima, que va a surgir con Roma y se va a desarrollar a partir de Roma, es un mundo del cual el espíritu, o sea, la auténtica y genuina realidad, ha huido, se ha escapado, se ha enajenado. Es eso. Sí, Camilo. No, profe, es que, bueno, usted sabe que me gusta el estoicismo, pero sí quería preguntarle también, que es que yo he visto también que el estoicismo hoy en día está muy en boga. Y digamos, obviamente de pronto me salgo un poquito con la pregunta de Hegel, pero de pronto la manera que podríamos optar hoy, o el estoicismo también está muy en boga porque sería hoy en día la única libertad posible. Bueno, pues a ver, yo no, usted sabe que yo frente a los estoicos tengo otra opción helenística, ¿no? Sí, pues, que la del epicureísmo. Ah, pero, a ver, hay una cosa interesante, mire, hay una coincidencia, no deja de haber una coincidencia histórica muy interesante. La afirmación de los individuos en este momento que está considerando aquí Hegel, va a darse en el marco del Imperio Romano, es decir, cuando el dominio en realidad efectivo lo va a tener el emperador. Y el individuo se sabe que vale nada, pues, frente a lo que constituye ese emperador, ¿no? Aquí Hegel en unos párrafos más adelante va a decir, llamar a un individuo, una persona, es la expresión del desprecio. O sea, todo está fundado en los individuos, pero los individuos no tienen ninguna validez, ningún valor. Ojo, eso que sucedió allí en el imperio y en la relación del imperio con los pueblos dominantes, muy bien podría asimilarse o hacerse una analogía, que uno no debe hacer tantas analogías con las situaciones contemporáneas, pero yo pienso que la globalización, ¿sí? La globalización justamente reduce los individuos al mínimo valor posible, ¿sí? Es que no es solo antes de la globalización misma, el individuo está reducido a su mínima expresión como tal, ¿no? No, recuerda tal vez Camilo, cuando yo les hablaba de una bomber. ¿De cuál, profe? ¿De cuál? ¿Me puede dar un poquito más duro? Una bomber. Ah, claro, sí, claro, obvio. Teodoro Kaczynski. ¿Se vio la Exacto. serie? No he visto nada del tipo. Sé que está preso, pero no he visto nada. Él señalaba muy bien cómo los individuos están cada vez en la sociedad moderna más lejos de los centros de control, ¿no? Es decir, imposible participar en la posibilidad del control de una sociedad burguesa, por así decir, por parte de los individuos. La libertad y todo es justamente lo contrario, es aparente, y aunque todo se basa en un discurso y en una práctica de ciertas libertades, ¿no? Y bueno, Sí. esa fue la manera de él, una de las cosas que él publicó en ese manifiesto que hizo publicar en el New York Times. Pero bueno,
Ahora con la globalización, peor. O sea, el individuo está sujeto, está reducido a su mínima expresión, entonces queda la única opción que queda, y en ese sentido el estoicismo cabe perfectamente, y por eso puede explicarse que se ponga de moda. Lo único y el epicureísmo también tiene que ver con eso, yo no lo niego. Lo único que puede hacer una persona, como tal individuo, es concentrarse en sus propios asuntos personales, ¿cierto? Y eso. Sus asuntos propios. Y en un mundo globalizado es que ya ni las naciones, Camilo, ni las Sí, no, es que naciones, nada. ni las naciones como tales naciones tienen posibilidad de influir en esa dinámica y en ese desarrollo que tiene una vida propia, ¿no? Tiene, entonces, digamos, para utilizar una figura propia también de los estoicos, tienen sus logos propio que se lleva absolutamente todo por delante, a las buenas o a las malas, a las buenas o a las patadas, como decían los estoicos, pero ya no solo individuos, pueblos enteros, naciones enteras, se las lleva por delante, solo que a diferencia de los estoicos, pues ese logos, este es un logos perverso, diabólico, ese logos capitalista. Sí, yo creo que capitalismo, sí. Estaba pensando en la publicidad, que digamos ya la conciencia, digamos, también está, o sea, hoy en día está colonizada también por la publicidad. Entonces, tal vez el único espacio que pueda quedar sea el del pensamiento, de pronto, y el de la imaginación, diría yo. Sí, el resto es pataleo. Es decir, Mm. ¿qué pueblo, qué nación, como nación, y para no decir de los individuos inmersos ahí, puede oponerse a, a la dinámica del desarrollo que tiene el capitalismo? Ninguno, se lo lleva, a las buenas o a las malas. Sí. Y ni siquiera eso. Fíjense, a una pandemia de esto, que no es, suponiendo que no haya sido fabricado el virus en un laboratorio, sino que sea simplemente un proceso completamente natural. Ahí tienen a todo el mundo encerrado a bandazos, incluso por más protestas que podían haber en Europa contra eso, ahí ya los van a encerrar otra vez, ¿no? Eso, digamos, lo que pasa es que el logos, lo que he dicho siempre, el absurdo el absurdo que el que mejor lo muestra, el absurdo de estas dinámicas eh, eh, es perverso. Puede que el logos estoico, pues, el logos estoico es racional, digámoslo Sí, es así. racional, sí. En cambio, y es producido por... Por el bien, pues por un logos que Ellos no orienta han todo hacia el captado. bien. ¿Cómo? Un logos que orienta todo al bien. Exacto. Entonces, y lo otro es que ellos no han captado lo que sí nosotros podemos captar justamente con Hegel y que incluso le daría más validez a la idea de un estoicismo contemporáneo. No han captado el papel de la praxis y el carácter prácticamente irreversible de esa praxis. Ellos tienen una visión, digámoslo, porque Epicuro se lo criticaba a ellos tienen una visión mística de ese logos, ¿cierto? Completamente. Supersticiosa, decía Epicuro. Creer en eso es superstición. Eso le permitía a los estoicos tener adivinos, gente que pudiera de alguna manera interpretar el futuro, pero bueno, eso no les interesaba tampoco, no era tan, era una curiosidad, pero lo hacía. Pero para Epicuro eso no dejaba de ser superstición. Entonces, lo que pasa es que nosotros ya captando, pues yo no sé qué tan catastrófico
y apocalíptico sea asumir esas posiciones, pero es como lo más claro que está en el horizonte, ¿no? El resto es un optimismo. Sí, no, pues creo que como dice Heidegger, ¿no? Dejar que el mismo proceso se agote, porque es que eso ya no hay nada que hacer. Entonces, quien llega a esa conclusión, la mejor salida que puede tener, o una de las mejores salidas que puede tener, es el estoicismo, claro. Pero fíjense pero mire aquí lo interesante de Hegel, vinculando ese estoicismo a unos fenómenos históricos bien precisos, ¿no? Entonces, repito, el estoicismo en este poco tiempo que queda, el estoicismo no es otra cosa que la conciencia que reduce a su forma abstracta el principio del Estado de Derecho. Vi esa relación entre derecho y estoicismo, que Hegel no la trató, por supuesto, porque no estaba hablando del espíritu, cuando habla de la autoconciencia en el capítulo 4 de aquí de la fenomenología, y que mucha gente no la trata. Es interesante, por eso digo yo, esto es Marx. Mucha gente considera que los problemas filosóficos son problemas que se discuten entre ellos nada más, o sea, que permanecen en la república independiente del pensamiento, ¿sí? La república independiente, la república independiente de la filosofía. Y Hegel, por el contrario, está diciendo, esto no es más que la forma abstracta del Estado de Derecho realmente existente. ¿Sí? Eso se me hace Marx, absolutamente brillante. La independencia, es que repito, lo que para el estoicismo ese material, o sea, aterrizar la materialidad, sí. Claro, porque es que uno coge el estoicismo simplemente como una tenerse a ese logos universal y a mirarlo como una cuestión meramente teórica. Y aquí Hegel está diciendo, no, aterrice. El estoicismo solo se podía dar en un estado de cosas donde el derecho de los individuos fuese una realidad el mismo. Y eso es Roma. Lo que para el estoicismo solo era el en sí, en la abstracción, es ahora el mundo real. O sea, existen las dos cosas. Aquí decía Marx en un pasaje, no basta que la teoría se acerque a la realidad para que esa teoría sea verdadera. También se necesita el otro proceso, que la realidad se acerque a la teoría. Era bien clave. Y es lo que está diciendo aquí Hegel. Eso que era en el estoicismo una abstracción es ahora una realidad. O sea, se conjugan las dos cosas. El estoicismo no es otra cosa que la conciencia que reduce a su forma abstracta el principio del Estado de Derecho. La independencia carente de espíritu, porque se perdió la universalidad, ¿no? Mediante su evasión de la realidad, solo alcanzaba el pensamiento de la independencia. Es absolutamente para sí por el hecho de que no vincula su esencia a un ser allí cualquiera, sino que pretende superar todo ser allí, o sea, toda existencia concreta, y pone su esencia solamente en la unidad del puro pensamiento. Del mismo modo, el derecho de la persona no se vincula ni a un ser allí más rico o más poderoso del individuo como tal, ni tampoco a un espíritu vivo universal, sino más bien al puro uno de su realidad abstracta o a este uno como autoconciencia en general, que es para lo que legislan en última instancia todas las leyes. Esto es aquí muy importante. Si ustedes miran, por ejemplo, también unos textos de Marx, precisamente a ver en la cuestión judía, la relación entre burgués y ciudadano, hay una serie de aspectos con estas características bien interesantes. Entonces, el estoicismo corresponde a ese mundo del derecho. Y enseguida Hegel, o ya pues no alcanzamos,
enseguida Hegel va a vincular, por eso le recomiendo la lectura de estos pasajes, son muy interesantes, a las confusiones que se dan en la realidad del mundo del derecho, porque en el mundo del derecho también se van a encontrar contradicciones, confusiones, interpretaciones. Dice, esa confusión del mundo del derecho se corresponde perfectamente con la conciencia escéptica. O sea, a su vez, el escepticismo, tal como el estoicismo no es un mero desarrollo en la República Independiente de las Letras o en la República Independiente de la Filosofía o del mero pensamiento, sino que tiene un asidero en una realidad que en este caso está marcada por el derecho, y veremos que el derecho está asentado sobre la propiedad. Así también el escepticismo va a tener, no va a ser un mero desarrollo en ese mundo meramente teórico, sino que tiene que ver con las contradicciones efectivas y más que contradicciones, confusiones irresolubles que se presentan en el mundo del derecho. Entonces, el escepticismo también tiene una base, hoy diríamos, una base estructural, si se quiere, para utilizar una terminología pues, usual entre los marxistas. No es simplemente una construcción en el aire, sino una construcción que tiene asentada sobre unas características sociales y económicas muy bien definidas. Y por supuesto, pues esto es lo que no aceptan o no tienen en cuenta, más que no aceptar, o no sé, las dos cosas, los meramente teóricos que se ocupan del problema de las ideas, del desarrollo de los mismos, sino que se ve que hay que vincular esas ideas con las estructuras materiales, con la praxis propia de los pueblos y de las sociedades. Bueno, yo creo que por hoy, y con la invitación a que lean estos pasajes que me parecen sumamente ilustrativos e interesantes. Eso está en laticidad, ¿cierto? En la fenomenología en laticidad, ¿sí? En la sección eticidad. Sí, señor. Al final de la eticidad y como tránsito a la cultura, ¿no? Sí. Al espíritu extrañado, sí. Cuando el espíritu se va de este mundo, ¿no? Este es el paso, digamos, este es el punto de partida para que el espíritu se vaya del mundo y entonces aparece todo el problema de la religión cristiana, todo el problema de la ilustración, el problema de primero de la fe, luego de la... Sería muy bueno tratar algo que usted mencionó hace 8 días, bueno, hace 15 días creo que ya, cuando comentaba el de Rafael Gutiérrez Girardot, que Hegel también tematiza la muerte de Dios. Ah, bueno, en otra ocasión, porque hoy nos queda ya, como dice No, usted, sí, dentro de 15 días, sí. Y les recomiendo a los compañeros que puedan ver esa serie que está en Netflix, que está la de Una Bumber. Es muy chévere, te la recomiendo. Ah, yo no la he visto. Te la recomiendo, profe, es muy chévere. Habrá que verla.